Bendiciones a todos. Para mí es motivo de gozo estar en este momento, en esta participación para dar el cierre a lo que tuvo que ver con estas lecciones en los grupos de vida que tuvo que ver con el libro de Proverbios. Y creo que merecen todos una felicitación por llegar al final de estas clases que se tuvieron, que prácticamente fueron un promedio de 3 meses. Felicidades a todos, y como cierre queremos tocar un tema que creo que en virtud de la temática de Proverbios es muy propia para hacerlo. Nuestro tema es el temor de Dios. Y está basado en Proverbios 1:7, voy a leer, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como están ahí en sus lugares, cierren sus ojos y vamos a iniciar con esta oración. Padre, en este momento te bendigo, te doy gracias por ayudarnos al cierre de esta lección, de estas lecciones. Ruego que tu presencia, que el fluir de tu Espíritu Santo sea con los diferentes grupos de vida que hay, y que me uses a mí en esta exposición. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, este tema lo vamos a trabajar en esta ocasión, primero definiendo lo que es el temor de Dios. Vamos a hacer un pequeño comentario. Luego estaremos adentrándonos algunas implicaciones de lo que es el temor de Dios, para concretar con una conexión que hay entre el temor de Dios y la sabiduría. Así es que ruego su atención y vamos a adentrarnos entonces primeramente con lo que debemos y que tiene que ver con la definición. El temor de Dios. El temor de Dios es una traducción que viene del hebreo yirá, que significa temor reverente, reverente y santo, que advierte, previene y preserva del peligro. Temor es una instancia y quiere decir respeto, reverencia, admiración y sumisión a Dios. El temor del creyente se relaciona con el respeto y la reverencia a Dios. La criatura debe de ser siempre así, reverente a su Creador. Esta definición la tomamos de la Biblia Joe Version. Bien, el temor de Dios, fíjense que aparece en la Biblia un promedio de 14 veces prácticamente o enfáticamente en el libro de Proverbios. Es un tema bastante abarcador y eso lo hace muy importante, puesto que la Biblia presenta el temor a Dios como algo que va antes de la sabiduría. Por lo consiguiente, es demasiado relevante. Ahora, ¿qué con este temor? Fíjense que no es el temor que inspira un Dios tirano y déspota. Aquí la idea no es ver a Dios siempre como con un látigo para que ante la primer falla que cometamos, pues ¡zas! Nos da. Tampoco es un temor de destrucción, a que nos pueda llevar al infierno, a que pueda mandar una catástrofe sobre nuestra vida. Hay una diferencia entre el temor a Dios y el temor de Dios. Salomón nos habla del temor del incrédulo, que se traduce en un miedo hacia la ira y al justo juicio de Dios. Sí, Salomón habla sobre este tipo, ¿verdad?, de temor que los que no conocen a Dios tienen, pensando en que Dios pues es un Dios como un ogro, ¿verdad? Y entonces ellos lo ven como una ira al juicio de Dios. El temor del creyente es diferente, porque no está sujeto al juicio de condenación. O sea que
le guardamos respeto a Dios, no por un juicio de condenación. Dice, pues Cristo pagó el precio para liberarte de la condenación. De ahí que el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo lo que tú hiciste en el pasado, Dios lo llevó en la cruz y todo quedó cancelado. Dice Romanos 8:13, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Que se nos quede claro entonces, no es un temor de miedo, sino de respeto a Dios. Vamos a adentrarnos ahora a algunas implicaciones que conlleva lo que es el temor a Dios. Iniciamos con que el temor a Dios es respeto y reverencia. Reconocer la majestad, la santidad y poder de Dios. Fíjense lo que dice este pasaje de Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando el profeta Isaías está en el templo, ¿verdad? Y tiene esa visión de la majestuosidad de Dios, él prácticamente se inclina en respeto y reverencia a Dios, reconociendo su majestad y sobre todo su santidad. También, otra implicación es la obediencia. Dicen sus manuales, vivir de acuerdo con los mandamientos y principios divinos, reflejando una vida transformada por el amor de Dios. Y este salmo creo que es clave para lo que tiene que ver con la obediencia en cuanto al temor de Dios. Dice así, buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Así es que todo temor a Dios tiene que estar reflejado en una obediencia plena a Dios, no parcial, sino con la ayuda de Dios total. Otra implicación es la adoración. Sí, con la adoración nosotros expresamos a Dios nuestro temor. Reconocer a Dios como el único digno de adoración y alabanza, rindiendo nuestra vida total a Él. Y los 24 ancianos, la verdad que nos lo dicen en una forma muy clara. En Apocalipsis 4, del 10 al 11 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos sus coronas las ponen al piso en adoración reverente a Dios. Esto implica con que todo lo que tú eres, tus logros, los títulos que tengas, el potencial económico, todo lo que pueda ser significativo en el aspecto secular, todo tú lo doblegas ante Él en adoración. En tercer lugar, apartarse del mal. El temor de Dios nos lleva a evitar el pecado y a buscar la santidad. Es un temor santo que advierte del peligro, un seguro que actúa como protección contra el pecado y sus consecuencias. Es un temor de errar, de descuidar su deber, de cometer pecado. El Salmo 139 del 1 al 12, me gustaría que lo tengan presente, dice, quien anticipa el mal huye de él, es más feliz que quien sigue adelante descuidadamente y destruido. Esto lo dice Spurgeon.
Entonces, el temor a Dios lleva esa tendencia a apartarnos del pecado. Y como ya lo hemos venido diciendo, no es por miedo a un Dios que consideremos como un ogro que ante la mayor falla esté con el látigo para castigarnos, sino que esto de apartarse del mal es por el amor que le tenemos a Dios. Es decir, amo tanto a Dios que evito el cometer pecado delante de Él, siendo consciente que el pecado lo incomoda. Otra implicación más del temor a Dios es confianza y seguridad. En lugar de un miedo paralizante, el temor de Dios puede generar confianza y seguridad en su cuidado y protección. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Hay allí dos porciones, por cierto, Proverbios 19:23 y el Salmo 34 del 7 al 10. Así es que cuando hay temor a Dios, tú puedes hacer tu oración en la noche y descansar plácidamente en Él. Otra vez la lectura dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Y añade, no será visitado del mal. Y aunque enfrentáramos situaciones adversas, tenemos la confianza en que con la bendición de Dios, por el temor que le tenemos, Él actuará y saldremos librados de aquellas situaciones adversas. Otra implicación más es el servicio. Nuestro temor a Dios debe de inspirarnos a servirlo, pero de corazón. Cualquier persona que dice que teme a Dios y se resiste a servirlo, su temor podría ser cuestionado. Hebreos 12:28 nos dice algo al respecto. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando nosotros en el servicio a Dios lo hacemos con ese respeto a Él, con ese amor. Al estar actuando en ese servicio, estando conscientes de que lo estamos haciendo para su gloria. Entonces, ese respeto en el servicio tiene que ver con lo que estamos hablando de el temor a Dios. Por último, aunque no son realmente todas las implicaciones, está el amor a Dios. Fíjense que sin amar a Dios sería imposible el guardarle temor o respeto. El temor de Dios no está separado del amor a Dios, sino que es una expresión. Sí, el temor a Dios es una expresión de ese amor, un deseo de agradarle y honrarle. Deuteronomio 10:12 me agrada lo que dice. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo su corazón y con toda tu alma. Prácticamente este pasaje de Deuteronomio conlleva varias de las implicaciones que hemos visto hasta ahorita. Bien, hemos visto las implicaciones y como ya mencioné, no son todas, pero es bueno que ustedes, siendo autodidácticos, profundicen en esto. Y quiero que lleguemos ahora a lo que es el temor de Dios en conexión con la sabiduría. Realmente, temor y sabiduría están bien conectados y el temor antecede a la sabiduría. La palabra hebrea para sabiduría es jotma, que implica la idea de perspicacia y entendimiento en la toma de decisiones. Y sí, fíjense bien que la sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones. Ante ti, por ejemplo, se enfrentan o se ponen delante dos alternativas.
Y la sabiduría te lleva a consultar a Dios y decirle, Señor, guíame, y usas cualquier otro recurso que te lleve para tomar aquella decisión sabia, y entonces te inclinas por aquello que más conviene. Pues fíjense bien que antes de esa sabiduría debe de estar tu temor a Dios. Y si conectamos lo que es temor a Dios con sabiduría, de seguro que en las decisiones que tengamos que tomar en la vida nos irá bien. El principio que hemos mencionado, que tiene que ver con lo que antecede a lo que es el temor a Dios, dice, viene del hebreo, resit, que significa el comienzo de algo, el fundamento de algo, es la esencia de algo, la piedra principal, de manera que el temor de Jehová se constituye en la consigna como el lugar de partida, la fuente permanente de la sabiduría para la vida. Al reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, tomaremos tiempo para escuchar su voz y recibir su dirección. Como consecuencia, dice aquí, nuestras decisiones serán sabias, lo cual nos traerá gozo y bendición. Entonces, el principio de lo que es la sabiduría y que tiene que ver con el temor a Dios, siempre debe de ir conectado, ligado. Primero, temor a Dios, y enseguida la sabiduría para la toma de mejores decisiones. Yo aún como pastor, en algunos momentos que me he lanzado a decisiones sin aplicar lo que es mi temor a Dios y la sabiduría, la verdad que me han traído esas decisiones un mal sabor de boca. Para ustedes que están en casa, entonces, ante cualquier decisión, no se olviden que el temor a Dios antecede a la sabiduría. Y en ese temor, díganle, Espíritu Santo, dame sabiduría. Refúgiense en la palabra para ver qué dice. Pueden también consultar a otros que tienen experiencia. La palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y después tomen las decisiones pertinentes. Bien, ya casi para llegar a la conclusión, hay un ejercicio en sus manuales y que tiene que ver con que ustedes lean Proverbios 13, del 13 al 18, y el Salmo 28, 1 y 2. Y hay allí una columna donde en el lado izquierdo ustedes van a enumerar todo lo que tiene que ver con el temor a Dios, y en el lado derecho tienen que enumerar todo lo que tiene que ver con la sabiduría, o viceversa, según ustedes se acomoden, pero ahí la cita bíblica les sirve de guianza. Así es que les dejo unos momentos para que ustedes lean las porciones y contesten, ¿verdad? Repetimos, en el cuadro que tenemos ahí, en la columna izquierda, trabajan conforme a lo que dice Proverbios 3 del 13 al 18, y en la columna derecha el Salmo 28, 1 y 2. En ambas columnas van a trabajar sobre lo que es el temor a Dios y lo que es la sabiduría. Pueden comentarlo allí en su grupo. Retomando, ¿cómo podemos tú y yo, todos los que están allí en los grupos de célula, cómo podemos nosotros fomentar en nuestra vida diaria el temor a Dios? Tenemos aquí 3 puntitos que es bueno considerarlos. Fíjense bien, el temor a Dios inicia cuando la persona recibe a Cristo. En Él nos hacemos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Su presencia nos empodera a vivir en su temor. Podríamos decir que sin recibir a Cristo sería imposible que una persona le tenga
temor a Dios, ese temor reverente. A lo mejor va a tener el otro temor, ¿verdad? A un Dios de juicio, a un Dios que condena, como todo incrédulo, ¿verdad? Pero para que este temor reverente pueda residir en tu corazón, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador personal. Yo aprovecho para que si en los diferentes grupos que hay se encuentra alguna persona por primera vez, yo te motivo para que en el grupo, en un momento posterior, tu líder te guíe a una oración donde tú puedas abrir tu corazón y de esa manera pues que se anide Cristo en tu corazón y consecuentemente el temor a Dios. Luego dice, surge en una estrecha relación con Dios a través del estudio de la palabra y la oración. Sí, fíjense que el temor a Dios se fomenta cuando tú y yo estrechamos nuestra relación con Dios con el estudio constante de la palabra y la oración. Cabe mencionar que no solamente son estos factores, también, por ejemplo, entra la adoración, el servicio, todo aquello que te lleva a una relación más estrecha con Dios. En eso, entonces, cuando tú buscas a Dios genuinamente, el temor de Dios va creciendo. Ese respeto por el Dios grande, por el Dios todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, y a quien le debemos todo nuestro temor. También, en el tercer puntito, el temor a Dios se fomenta cuando se mantiene, ¿verdad?, un amor profundo a Dios y cuando dejamos que ese amor crezca. Sí, el temor a Dios se fomenta cuando se mantiene y crece un profundo amor a Dios. Tú en oración le puedes decir, Señor, ayúdame para que mi amor hacia ti crezca, porque en esa verdad, en ese amor, tú podrás tener un respeto más profundo a Dios. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué más podemos hacer para fomentar el temor de Dios en nuestra vida? Los dejo unos momentos para que en su grupo trabajen sobre esta pregunta. ¿Qué más pueden hacer ustedes para fomentar el temor de Dios en sus vidas? Bien, agradecemos a Dios por estas lecciones y el final de la lección de hoy, en el último parrafito dice, el temor de Dios es una actitud de reverencia y obediencia a Dios, motivada por el reconocimiento de su grandeza y santidad, lo que lleva a una vida transformada y centrada en Él, y es el camino a una vida exitosa. Sí, mis hermanos, el temor a Dios debe de ser una actitud de respeto continua. Diríamos que es un estilo de vida, de respeto, reverencia y obediencia a Dios. Motivada, como ya lo mencionamos, motivada por un reconocimiento a la grandeza de Dios, a su santidad sobre todo. Y esto a ustedes y a mí nos llevará a una vida transformada y centrada en Él. Y por lo consiguiente, ustedes y yo podremos ir en pos del camino al éxito. Todos deseamos una vida exitosa. Entonces, que nuestro estilo de vida sea nuestro temor a Dios. Felicitaciones entonces por llegar a la conclusión de esta tira de temas sobre el libro de Proverbios. Felicidades, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, cuánto te bendigo por la oportunidad que nos has permitido en los diferentes grupos de vida tener esta temática sobre el libro de Proverbios. Hoy estamos haciendo el cierre con un broche de oro que ha girado en torno
al temor a ti. Permite que todas las implicaciones que hemos visto y que lo que checamos también sobre cómo fomentar el temor a ti, que todo lo trabajemos personalmente, de modo, mi Dios, que el temor a ti se convierta en un estilo de vida, que sea una actitud diaria de respeto hacia ti, que la conjuntemos con la sabiduría en la toma de decisiones, para que vayamos en pos de un camino de triunfo, en un camino de éxito. Mi Dios, te lo ruego para todos los que te hemos conocido y principalmente para los que hemos estado en estos grupos de vida. Amén y amén. Gracias, bendiciones a todos.